Bienvenidos a Radio Diagnóstica GD, el espacio donde el conocimiento se convierte en acción. Prepárate para un diálogo que inspira, educa y conecta. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Diagnóstica GD, el espacio en donde la innovación y el conocimiento se encuentran para mejorar la práctica diagnóstica. Soy Carlos Flores y para mí es un gusto volverlos a acompañar en este camino de conocimiento colaborativo. Si recordamos en el primer episodio, pues hablábamos sobre cómo la educación superior mejora la calidad de la práctica diagnóstica. En este episodio vamos un paso más hacia el futuro. Vamos a hablar sobre transformación digital, vamos a hablar sobre automatización de procesos y también cómo la tecnología está impactando en el quehacer del laboratorio clínico. La revolución digital está aquí, esto es un hecho, y eso nos abre muchas puertas, muchos elementos, nuevos desafíos, pero sobre todo nuevas oportunidades para mejorar los procesos, mejorar la forma en que hacemos las cosas en el laboratorio y, ¿por qué no?, pues innovar en todos estos elementos que vamos a hacer. Entonces les invito a que nos acompañen en este episodio, reflexionemos juntos y, ¿por qué no?, pues aprendamos nuevas cosas y nos inspiremos para trabajar o para cambiar la práctica diagnóstica en el laboratorio. En este episodio vamos a contar con el acompañamiento pues, de un experto en esta área, una persona que tiene más de 15 años de desarrollo e implementación en innovación tecnológica en el área del laboratorio clínico, y me refiero a Andrés Fusó García. Él es ingeniero en sistemas de informática por la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y además posee una maestría en gerencia de sistemas y tecnologías de la información por la Universidad de las Américas. Ha desempeñado roles estratégicos en algunas empresas del sector diagnóstico, destacándose como jefe del Departamento de Tecnologías e Información de Frisonex, y además pues ahí lideró algunos procesos de automatización tecnológica. Posteriormente, pues ahora es cofundador y gerente de Sideralsoft, una figura clave en la creación e implementación de soluciones digitales y que hoy por hoy está beneficiando a más de 1,000 laboratorios en el Ecuador y en el país. Esta trayectoria en realidad es un testimonio de cómo la tecnología, cuando se enfoca con propósito, puede ser y convertirse en una aliada estratégica para el desarrollo del laboratorio. Andrés, ¿cómo estás? Pues un gusto por tenerte aquí. Bienvenido. Carlos, muchísimas gracias. Qué gusto que me hayan invitado, poder ser partícipe de esta iniciativa tan chévere de poder ayudar a las personas, de poder transmitir a las personas, de poder conectar el conocimiento con los profesionales del laboratorio. Estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, para comenzar este diálogo, pues como hicimos en el primer episodio, quisiera que pudiéramos viajar un poco contigo al pasado y que nos cuentes cómo fueron estos primeros vínculos que tú tuviste con la tecnología. ¿Qué recuerdas? ¿Cuál fue el momento clave, tal vez en tu infancia, en tu juventud, que despertó el interés por este tema digital? Bueno, sí, yo creo que conocí la tecnología desde muy pequeño. Tengo un tío que era ingeniero mecánico y él siempre tenía su computadora. Me acuerdo que empezó como una Commodore Amiga que tenía todavía un Windows que parecía Windows 3.1, DOS y demás. Claro, uno para entrar a jugar los juegos que había antes tenía que aprender comandos de DOS, SD, buscar la carpeta y todo. Y bueno, y poco a poco me fui conectando con las computadoras. Después, cuando estaba en la misma escuela, me dieron clases de computación, de las primeras computadoras que llegaban. Ya me enseñaban a usar QPro, WordPerfect, que se usaba en esa época, las herramientas para aprender a tipear como mecanografía, pero ya en computadora. Y luego en el colegio lo mismo. Y eso ya me fue acercando un poco más a la tecnología. Después mis papás hicieron el esfuerzo por comprar una computadora que al principio era carísimo tener, y compramos una IBM Aptiva, me acuerdo clarito. Entonces ya ese venía con Windows 95, ya tenías interfase gráfica, tenías Encarta 96, me acuerdo en esa época que era lo más guau para hacer deberes, que ya no tenías que comprar las láminas, que consultabas ahí mismo, dibujabas. Entonces poco a poco me fui acercando un poco más a la tecnología. En el colegio de hecho me dieron un poco de programación en los últimos niveles. Entonces hacíamos pequeñas aplicaciones en Visual Basic para resolver cosas sencillas, pequeños programas, etcétera, y eso me fue acercando mucho a la tecnología. Y me fue apasionando cada vez más y hasta ahora que me mantengo en la misma línea.
Claro, entonces somos, pues, creo que como un poquito de la misma generación que vimos nacer esta revolución digital, ¿verdad? Y que hemos visto cómo se ha ido desarrollando. Además de esta, en realidad, cercanía que has tenido en tu infancia, sabemos que tu historia también ha estado muy marcada por un entorno familiar relacionado al laboratorio clínico, ¿no? Y entonces, ¿esto cómo ha influido o cómo influyó en ti para que tengas en tu formación como profesional y también esta vocación a la tecnología? Sí, yo creo que es una combinación de esta experiencia que tuve con la tecnología y el background de mi familia. Mis dos papás son bioquímicos farmacéuticos. Mi papá estuvo liderando algunos años trabajando en el hospital de las Fuerzas Armadas acá en Quito, el área del laboratorio clínico. Mi mamá tenía un laboratorio clínico también en Conocoto y me involucraba mucho también en lo que hacían ellos en el día a día. Muchas veces el tema de conversación del almuerzo era que tuve ese paciente, que hice esto, vi esto, que está pendiente, etcétera. Y también me involucré mucho en el laboratorio propiamente, porque les ayudaba en algunas partes, ¿no? Entonces, mi trabajo normalmente en ayudar a ellos era transcribir los resultados que ellos hacían. Obviamente en esa época, cuando yo era pequeño, bueno, tampoco tan pequeño, pero cuando tenía 12, 13 años, era ayudarles en las vacaciones. Me acuerdo que había la temporada alta del laboratorio que era, van a entrar a clases todos los niños y todos tienen que hacerse exámenes de laboratorio. Esas eran tus vacaciones. Las vacaciones de los demás eran que a mí me tocaba ayudar, obviamente, en el laboratorio porque había mucho volumen de pacientes Claro. y obviamente tocaba reportar los resultados a mano. Entonces ahí era una máquina de escribir de las clásicas, ni siquiera una electrónica que tenías que digitar los resultados, pasar exámenes largos, demos, copros, biometrías. Eh, si salía mal no tenías cómo borrar, bueno, tenías ese papelito blanco que ponías, pero obviamente no podías tener muchos errores. Si estaba mal te tocaba repetir y transcribir todo. Y ahí me fui familiarizando mucho también con cómo funciona el laboratorio, cómo se reporta un examen del laboratorio, cómo funciona el proceso del laboratorio, de llegar al paciente, de registrar en esa época que le registrabas en un cuaderno, de numerar manualmente los tubos con lápiz graso, de pasar el proceso ya del laboratorio, de todo el proceso analítico. En ese caso me acuerdo que mis papás tenían un fotómetro de esos de perilla todavía que Lo medía la mandan. longitud de onda, no sé qué era, que eran tubitos de colores, unos amarillos, unos rojos, de estación de las diluciones, me imagino. Y yo jugaba ahí, mezclaba eso y todo con eso también. Entonces siempre estuve bastante involucrado en el laboratorio y me fui familiarizando con el proceso. Y eso finalmente me ayudó mucho. No es algo que me apasionaba como profesión, eso también siempre me decían, ¿por qué no seguiste la misma profesión de tus papás? ¿Viste? Yo Los dos padres. laboratorio, tenías todo. No me gustaba como profesión, nunca me apasionó tanto como me apasionó la tecnología, aunque finalmente terminé ahí mismo. Desde el punto de vista o desde la perspectiva que me gusta, que es la tecnología, y eso creo que me sirvió mucho para más adelante en mi trayectoria profesional. Tanto al momento que trabajé en Frisonex, al momento que ya decidí emprender, me ha servido mucho para saber cómo funciona, para poder comunicarme con los profesionales de laboratorio. Y ellos me dicen, ¿y usted qué estudió? Le digo, ingeniería en sistemas. Dice, ¿por qué sabe tanto de laboratorio? Y es porque obviamente en los años que trabajé con mis papás, o les ayudé a mis papás, más del tiempo que trabajé en Frisonex, gané esa experiencia y sé cómo se mueve un laboratorio, cómo funciona. Y estaba de la parte clínica un poco el conocimiento básico para defender. Interesante que justamente a pesar de todo ese efecto, esa, digamos, en realidad esa expresión, ¿no? que existe, de que los dos padres tienen este proyecto, este emprendimiento y que tú no hayas decidido, pero al final terminar allá, ¿no? Eso muy interesante. Pero también sabemos que, como ya estabas comentando, no emprendiste de primera mano, ¿no? Sino que tuviste ya varios roles o algunos roles importantes en ciertas organizaciones. Si ahora retrocedieras en este tiempo, de lo que aprendiste en esa etapa como colaborador, como empleado, ¿qué es lo que valoras más ahora que ya eres líder de un proyecto digital? Ajá. Sí, yo cuando mi día salí de la universidad, ni siquiera me había terminado la tesis y no me había graduado y entré a trabajar en Frisonex y obviamente ahí era la única persona de tecnología. Entonces, básicamente era resolver el día a día de la empresa, que a veces era telefonía, a veces era servidores, a veces era ERP, a veces era incluso cosas que tratamos de hacer de marketing y demás. Y ese día a día, obviamente, de tener que solucionar problemas, te deja una enseñanza, uno, de resolver y de ser analítico y de ser minucioso en tratar de buscar la causa y la razón de los problemas.
Dos, también te enseña a tratar, a poder comunicarte con las personas y con los usuarios. Y eso es algo muy importante ahora también que uno emprende en tener esa empatía con tu cliente, con el paciente y de saber que si te están reportando un problema es porque realmente o no pueden trabajar o tienen alguna dificultad y tienes que ayudar a solucionar. Entonces creo que eso es el conocimiento clave que me ayudó este trabajo que tuve principalmente en los primeros años operativo, que era bastante apagar incendios, que tienes que aprender a solucionar, a investigar si no sabes cómo. Tenías una amplia variedad de cosas de las cuales estaba a cargo, entonces básicamente leer, si no sabías qué pasaba, si venía un servidor, bueno, investigar qué pasó, a central telefónica, cómo funciona, no sé, y estaba ahí cuando yo llegué, pero toca investigar cómo funciona, entonces eso me ayudó mucho. Y luego cuando ya empezó a crecer obviamente la empresa y el departamento, que ya pudimos incorporar más personas, ya aprendí también un poco a liderar. Entonces ahí ya después entró una persona para desarrollo, para ayudarme, y hacíamos ya aplicaciones que les ayudaban a los visitadores, por ejemplo, a controlar y a gestionar su planificación de visitas, etcétera. Entonces ya hubo como que unos primeros proyectos donde había desarrollo, había planificación, había levantamiento de información con los usuarios, se desplegaba una solución, se veía, se validaba que funcionaba, se iba iterando y mejorando hasta que quedó un producto funcional, y eso también fue de mucha utilidad después. Claro, entonces digamos, este paso por la empresa te dio algunas armas, te dio mucha estabilidad y dicen mucho, ¿no? Esto de que pasar de colaborador a emprendedor es un verdadero desafío, ¿no? ¿Qué, desde tu propia experiencia vital, qué fue lo más difícil que para ti significó dar este salto de, entre comillas, la comodidad de un puesto de trabajo en una empresa importante hacia la incertidumbre del emprendimiento? Y en esos momentos de mayor incertidumbre, ¿qué es lo que a ti te ayudaba para poder solventar y seguir adelante con tu emprendimiento? Sí, es una decisión dura. Me costó tomarla, y finalmente sí tienes ese miedo de salir de tu zona de confort y de decir, ok, tengo mi trabajo fijo, tengo un buen sueldo, estoy liderando el área de tecnología, la empresa está creciendo, a decir, ok, voy a empezar desde cero, pero creo que lo que ahí me dio confianza es saber que lo que tenía en mente siguió un proceso estructurado, y básicamente lo que se estaba cocinando en esa época, que era Orión, que es lo que dimos vida más adelante, ya lo teníamos prototipado, ya habíamos hecho un primer producto mínimo viable, ya habíamos tanteado con algunos laboratorios y les gustó. Entonces básicamente confiamos y confié ciegamente en que teníamos un buen producto, y que tienes que tomar decisiones que a veces ya implica. Podíamos seguir trabajando, yo trabajando en las noches, porque eso lo hacíamos durante 2, 3 años. Yo salía a las ¿Seguías 5 trabajando? yo salía a las 5 de la tarde de Frisonex, y después empezábamos a las 6, nos reuníamos donde uno de mis socios cofundadores, y nos quedamos trabajando a las 3 de la mañana haciendo el sistema. Y obviamente en algún momento que ya teníamos este funcionando y que todos estábamos trabajando, ya dijimos, ok, pongamos en la balanza, ¿queremos crecer ya exponencial o queremos seguir con 1, 2, 3, 10 laboratorios y nuestro otro trabajo? Y finalmente tomamos la decisión. Bueno, fuimos... Digamos que empezó como un trabajo extra, Extra, que correcto. ustedes hacían, aparte de lo que ya tenían. Sí. De hecho, todos los 4 fundadores de Sidrasoft, que es lo que ahora somos, todos teníamos nuestros trabajos aparte. Entonces, 6 de la tarde salíamos de la oficina y a dar. reunidos y a darle a la programación, a los clientes, a las pruebas y demás. Y yo fui el primero. Y yo fui el primero que, justo faltando un poquito antes del encerrón de la pandemia, dije, ok, es el momento, porque si no salgo, no vamos a crecer rápido. Ya. Y ya teníamos el producto validado, sabíamos y confiábamos que íbamos a tener éxito, y me salí. Y creo que a los 3 meses ya se salió otro de mis socios, y como a los 6 el otro, entonces ya nos dedicamos 100% a la empresa. ¿Y la pandemia les afectó o les ayudó? La pandemia nos disparó. Yo creo que en la pandemia, y justo yo 2 meses antes de que empiece la cuarentena de la pandemia, que uno no podía salir ni siquiera a hacer las compras, yo había renunciado, y para mí fue la decisión más oportuna. Quizá no la hubiese tomado si ya me agarraba la pandemia encerrado, pero los laboratorios se dieron cuenta en esa época que quizá procesaban un poco de pacientes y todavía
no necesitaban de la automatización, pero si de un día para otro iban a necesitar procesar 150 o 200 pacientes de COVID, no iban a poder... Y el paciente ya no puede venir. Y el paciente no podía ver resultados y teníamos que tratar de evitar el contacto. Claro. Entonces, justamente la pandemia nos hizo crecer bastante. Nos hizo también trabajar mucho porque la solución todavía no estaba lo suficientemente robusta como para atender esa capacidad. Y nos obligó a movernos en la pandemia cuando todo el mundo estaba encerrado, a estar trabajando en clínicas, en hospitales, ahí mismo al lado de los pacientes. Nos ayudó mucho. Y allá. Claro, implementamos. Hay laboratorios que implementábamos virtual, pero había clínicas y hospitales grandes que era complejo. No podíamos hacer virtual. Y ahí es como que teníamos que viajar, cogimos... Se desplazaba todo. Nos poníamos todos a veces ni siquiera almorzábamos porque nos daba miedo de sacarnos el equipo, la mascarilla. Pasábamos todo el día desde la mañana hasta la noche sin almorzar. De noche recién salíamos del laboratorio a comer algo. Y al siguiente día seguíamos. Y así pasamos unos buenos 8 o 9 meses implementando, recorrimos el país entero. Fuimos en carro manejando Ambato, Riobamba, bajamos de Loro, Saruma. Conocimos todo el Ecuador implementado en la época de pandemia. Entonces la pandemia fue un gran factor que nos potenció. Un disparador. Un disparador y que obviamente también a los laboratorios les hizo repensar cómo estaban manejando su operación. Y obviamente ya que se acostumbraron a eso, pese a que después de que pasó la pandemia quizá ya no tenían un volumen tan alto, no iban a querer regresar a manejar todo en papel. Entonces eso fue también importante para nosotros, un momento clave. Bueno, es interesantísimo ver cómo, primero creo que nos deja un mensaje fuerte de que un emprendimiento no es algo que es como que es un salto al vacío, ¿no? Sino que uno piensa, lo va pensando, lo va construyendo, incluso con la pasión que se tiene de que es algo propio, más allá de los límites incluso a veces de uno como humano, ¿no? Trabajar más horas, trasnocharse. Tal vez suena un poco como dicho de camiseta, pero mientras los demás duermen, ustedes trabajaban, ¿no? Es súper interesante y creo que eso nos da un paso para empezar a hablar ya del tema que íbamos a hablar en este episodio sobre la transformación digital. Y con esta experiencia que tú ya tienes de todo este proceso que has vivido, ¿cómo tú defines a la transformación digital en el laboratorio clínico? Porque entendemos que no solamente se trata de un software, ¿no? Sino, ¿qué más es? Sí, correcto. La transformación digital a veces tiene la mala concepción de que es yo pongo un sistema o automatizo un proceso y me transformé. Y realmente hay que tener en cuenta que la transformación digital no solo es implementar una solución de software, por ejemplo, sino es un cambio incluso cultural y es un cambio del proceso donde la tecnología se va adoptando e incorporando al proceso y a la cultura del laboratorio, del hospital y de la clínica, para justamente permitirles ser más eficientes, ser más rentables, dar una mejor atención a los pacientes y demás. Entonces, yo creo que el pilar de la transformación digital es el cambio cultural, que las personas adopten a la tecnología como parte de su día a día y que la vean como un facilitador de alcanzar nuevas cosas, de lograr nuevos objetivos, de crecer y de obviamente dar un mejor servicio al paciente, que es finalmente lo que todo debe concentrarse. Regresando un poquito en el tiempo, cuando tú estabas en Frisonex y veías, pudiste pues obviamente interactuar con varios laboratorios clientes de esta empresa, ¿cómo veías en ese momento, digamos, el enfoque que la gente tenía sobre lo digital? ¿Qué carencias tuviste en ese tiempo? Yo creo que fue importante el tiempo que yo estuve en Frisonex porque aparte de que trabajaba en el día a día de la empresa, donde justamente me formalizaba un poco con el tema de los equipos, los reactivos, las ventas, comercialización y demás, teníamos en los procesos de compras públicas, se ganaban los procesos y había que poner un software. Y en esa época, estoy hablando de hace 12, 14 años, todavía no era tan común poner software. Y obviamente no había una solución que hubiese para instalar o para implementar. Y nosotros trajimos un software colombiano en aquella época para hacer la implementación. Entonces, realmente nuestras implementaciones eran desde cero. Es decir, nos encontrábamos hospitales donde la gente todavía estaba anotando en sus cuadernos y no tenían absolutamente nada de automatización. Los grandes hospitales tenían sus primeras implementaciones. Me acuerdo que tenían Data Lab, las primeras que había en los hospitales grandes, pero hospitales medianos, hospitales pequeños, centros de salud no tenían. Entonces entrábamos y sí nos topábamos con una barrera, sobre todo de la creencia de que la tecnología me va a reemplazar.
Entonces sí nos tocó luchar mucho con un escenario donde los usuarios decían, no, esto se va a poner un sistema y yo me voy a quedar sin trabajo. Nosotros decíamos, no se va a quedar sin trabajo. Eso pasa con las máquinas, pasa con la software, ahora con la inteligencia Ahora con la artificial. inteligencia artificial. Y no es así. Finalmente la inteligencia artificial o el software o las máquinas no van a reemplazar a los humanos. Les van a dar herramientas a los humanos a hacer mejor su trabajo, a ser más eficientes, a dar resultados más confiables, a entregar los resultados con mayor eficiencia en los tiempos que realmente se deben entregar los resultados. Pero sí nos topamos con esa barrera. Nos encontramos muchas personas que estaban cerca de jubilarse, que ni siquiera sabían utilizar un mouse de una computadora. Entonces, no solo era enseñarles a usar el sistema, sino enseñarles a usar la computadora. Así se coge el mouse, así funciona, porque nunca habían tocado un computador en su vida. En esa época nos costó mucho. El sistema tampoco era tan estable, entonces sí nos costó también darnos cuenta que el usuario muchas veces cuando tiene desconfianza en la plataforma, cuando no tiene una plataforma robusta, ya genera una relación como que de no me gusta o no me está ayudando y ahí es mucho más complicado. Nos esperan implementaciones muy difíciles. Recuerdo que implementamos el IES de la Bahía en pleno centro de Guayaquil. Había una fila de 100 pacientes y el sistema no funcionaba y nos querían incendiar, golpeaban las puertas, empezaron a mover las recepciones, tuvieron que entrar los guardias y nos querían matar. Y obviamente ahí también me di cuenta que no había una solución robusta, ¿no? Y eso también fue como que la primera chispa de idea de podemos hacer algo. Esto también generaba la desconfianza, ¿no? Sí, en la tecnología, tal vez, digamos, las capacidades de ese momento. Nos daba mucho problema. El soporte era desde Colombia, entonces obviamente también si pasaba algo no es que podíamos solucionar directo y nos daba muchos problemas. Entonces de primera mano sí nos topamos con tecnología poco implementada. Ahora ya que después que volvimos a entrar, ya encontramos que, por ejemplo, los usuarios ya están más familiarizados con la computación, ya saben manejar una computadora, un mouse, una impresora. Se nos ha hecho un poco más fácil y obviamente ya en estos tiempos es un poco más sencillo el tema de la implementación. Y tomando en cuenta que ahora ya regresando ahora al presente, ¿cómo, en tu opinión, es el cambio que ha sucedido en la cultura de los laboratorios clínicos hacia la transformación digital? Porque, como hemos mencionado, no solamente es el tema de tener afinidad con la tecnología, sino también cierta forma de pensamiento, ¿verdad?, que nos permita tener sostenibilidad sobre esta transformación. Porque también posiblemente quisiéramos entender cómo tú ves esta cultura actual hacia la transformación digital. ¿Qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que en realidad se necesitaría para que sea sostenible en nuestro país? Sí, yo creo que aquí en el Ecuador todavía estamos un poco más atrasados en lo que es la transformación digital. Si vemos esta tendencia de la salud digital y hablamos de al mismo tiempo que la revolución industrial, la salud 1.0, 2.0, 3.0, que es la salud 3.0, que es el inicio de la digitalización. Para mí, nuestro país todavía se encuentra en un periodo en el cual estamos tratando de digitalizar algunos procesos, pero todavía nos encontramos que no tenemos, por ejemplo, interoperabilidad, todavía cada uno opera por su cuenta. Podríamos tener un escenario interoperable fantástico implementando una solución, por ejemplo, de clínica única y demás, pero todavía nos cuesta porque a nivel país no se ha, las políticas que se dispusieron, por ejemplo, la implementación de HL7 no se ha puesto en marcha. Tenemos ahora ya una iniciativa HL7 Ecuador que está tomando forma y que me parece súper importante, pero ha sido un tema de mucho tiempo, ¿no? Me parece que la red de salud pública, por ejemplo, que la tengo en mi día a día, que tengo que lidiar con ella en el día a día por los clientes que tenemos, no está adaptada tampoco a la transformación digital. Muchas de las matrices que tienen los hospitales, que son HIV, tuberculosis, no están diseñadas para automatizar siquiera, ni para aplicar nada de digitalización, porque están diseñadas para llenar a mano. Y obviamente ni siquiera sabemos qué hacen con esa información, si realmente lo están utilizando, lo están analizando. Y esa concepción de que tengo que llenar matrices sobre la prioridad de mejor, puedo ser más eficiente procesando más pacientes, atendiendo más pacientes, tengo un ejército de personas que están llenando matrices. Esa concepción también me parece que nos falta mejorar a nivel país para tener un norte claro en aplicar, uno, transformación digital y dos, interoperabilidad. Llegar finalmente a la historia clínica única que ya en otros países está funcionando por más de una década y que aquí ni siquiera lo logramos todavía hacer. Creo que tenemos que prepararnos mucho como país y ahí justamente
las iniciativas que van habiendo son importantes y siempre estamos pendientes de qué hay de nuevo, pero creo que todavía estamos muy atrás. En este tema en específico me surge una inquietud que quisiera que nos comentes. ¿Tú crees que desde el punto de vista, obviamente la gobernabilidad es compleja, va variando, es también muy digamos, dependiente de quién está al frente? Pero desde el sector privado, desde el emprendimiento que tú tienes y que es ya una solución digital robusta hoy por hoy, ¿cómo se podría aportar para que esta transformación digital se retome? Me acuerdo que hace unos 5 o 6 años era esto de las iniciativas de unificación y se ha ido cayendo, temas de gobierno. ¿Cómo tú crees que podrías aportar desde tu punto de trabajo? Yo creo que la gran falla, y es una opinión personal, que han tenido los gobiernos anteriores y son iniciativas que fracasaron, porque hay 2 iniciativas de implementar la historia clínica electrónica única en el país fallaron, fue porque se fueron por empresas que no son de aquí. Una empresa me parece que es española y la otra me parece que era mexicana. Y pese a que pueden tener equipo acá, tratar de adaptar una solución que no es de aquí a la realidad de nuestro país es muy difícil. Lo que llamamos tropicalizar. La tropicalización es súper difícil, es compleja. Claro. Nos ha costado a nosotros también porque nosotros estamos ya operando en otros países y, por ejemplo, operar en Venezuela nos ha costado muchísimo por el tema de cambiario, moneda, etcétera, impuestos y demás. Lo mismo es en el sentido contrario. Estas empresas no lograron tropicalizar todo para nuestro sistema de salud y yo creo que ahí la gran falla fue no haber confiado en los grandes talentos y grandes empresas que ya existen aquí en el Ecuador para lo que es sistemas hospitalarios, sistemas de laboratorio y demás. Entonces yo creo que nosotros como empresa privada primero debemos hacernos escuchar y yo creo que también tener una vocería y hacer que los gobiernos que están de turno escuchen un poco y den oportunidades a las empresas que hay aquí. Hay grandes startups aquí en Ecuador para lo que es historia clínica electrónica, para sistemas hospitalarios. Nosotros estamos en laboratorio clínico, sistemas de RIS-PACS que son para imagen, que realmente es lo que va a componer el ecosistema de salud. Yo creo que la gran falla fue no confiar en alguna empresa realmente local que tenía más experiencia. Confiar en lo nuestro. Lo que siempre decimos, no confiar en lo nuestro. Y ojalá las nuevas iniciativas tengan en cuenta que aquí en Ecuador hay empresas que estamos haciendo gran trabajo y que podemos tranquilamente formar un ecosistema donde todo puede estar ya unificado, todo puede estar interoperando y demás. Entonces, creo que es lo más importante. Es súper importante notar que lo que tú dices nos lleva un mensaje potente, ¿no? Que el Ecuador ha ido desarrollándose y hoy por hoy tenemos la posibilidad de dar frente e incluso poder pues exportar nuestras tecnologías hacia nuevas regiones como lo que has comentado. Para que podamos profundizar un poquito en el tema y que también los que nos están escuchando y viendo miren cuál es el efecto o el impacto real de la transformación digital, desde la experiencia que tú has tenido, ¿podrías contarnos algún caso en especial que te haya marcado pues, importantemente sobre cómo se mejora o cómo la transformación digital mejora en trazabilidad, en seguridad del paciente o en algún otro elemento al laboratorio clínico? Sí, yo creo que los casos que más te pegan o más te impactan o más se te quedan grabados son tus primeros clientes. Yo les agradezco mucho a mis primeros clientes porque realmente nos dieron el feedback para hacer una solución robusta, ¿no? Y nosotros lanzamos un beta en base a mi experiencia de laboratorio, pero sí necesitamos de laboratorios que nos ayudaron a validar. ¿Golpeaste puertas? ¿Cómo traes? Siempre hay los famosos early adopters que son estos visionarios que dicen, ok, yo confío en usted, me está ofreciendo... Me conocían de antes, pero... Me conocían de Fisamed, sí, me conocían y ahí justamente ya habíamos tenido trato con los dueños. Me conocían como persona, pero no conocían qué les venía. Tus capacidades, todo. Exactamente. Entonces sabían obviamente que les atendíamos bien, atendíamos de tiempo, sabíamos la lógica del negocio, pero fue como que, ok, vamos a dar esto. De hecho, les dimos un periodo, incluso es un costo para que lo validen, para que nos den feedback, íbamos recibiendo retroalimentación y íbamos iterando en el producto para que obviamente vaya mejorando. Pero empezamos con laboratorios privados, hasta que nos tocó nuestro primer hospital público, que me acuerdo fue el hospital de Shushufindi, por allá por 2019 posiblemente, si no me fallan la memoria. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que
no solamente era hacer una solución para comercializarla y hacer dinero, sino es realmente tenemos la posibilidad de transformar la vida de los pacientes y de transformar la salud de los pobladores del país. Entonces, ese caso a mí me impactó mucho porque el hospital principal es del básico de Xujufindi, que está en la ciudad, atendía comunidades de alrededor. Entonces, los pacientes obviamente se hacían atender en los centros de salud, en los puestos de salud. Ahí no había software. Ahí no había software, ¿no? Entonces, básicamente, atendían los puestos de salud los médicos. Me acuerdo que había Pañalcocha, que eran 2 horas, hora y media, tierras orientales en canoa para llegar a Xujufindi. Entonces, ¿qué pasaba? El paciente se enfermaba, su médico de su centro de salud le atendía y le decía, vaya al hospital a pedir un turno para sus exámenes de laboratorio. Wow. Entonces, 2 horas en canoa de ida, iba al hospital, sacaban el turno, el hospital le decía, ok, venga en 2 días, porque le podemos atender. Regresaba 2 horas en canoa, después a los 2 días regresaba otra vez a tomarse la muestra, volvía a su comodidad, le decían, vuelva a retirar sus resultados en 2 días más, o al siguiente día. Otra vez 2 horas en canoa y de vuelta. Entonces, ahí nos dimos cuenta que obviamente podíamos mejorar ese proceso. Los centros de salud de las comunidades, pese a que estaban refundidos, tenían internet. Entonces, implementamos un módulo de pedido electrónico. La red de internet ya en Ecuador es bastante robusta. Sí, es robusta. En general, nuestro sistema funciona 100% cloud y internet. Tenemos 2 hospitales en Galápagos, funcionando en Galápagos en internet. Funciona. Algo bueno en el país. Valentito, pero sí, no hemos tenido problemas de implementación en la red. En general, los hospitales tienen servicio de internet. El sistema nuestro tampoco es muy abusivo en cuanto a ancho de banda, entonces la verdad nos va bien. Y tenían en las comunidades, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hagamos módulo de pedido electrónico. Entonces ya el paciente se atiende al médico, el médico hace el pedido electrónico y agenda ahí mismo el resultado. La atención con el paciente en laboratorio, el paciente solo va a tomarse su muestra, regresa, un solo viaje, no 3 viajes, y cuando el resultado está validado, el médico tiene un portal de consulta de resultados para ver los resultados. Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta, o sea, no solo estamos haciendo dinero, estamos cambiando la forma en la que los habitantes impactando vidas. Estamos impactando vidas, y claro, nos dimos cuenta de eso después en otras implementaciones que hicimos, porque tenemos ya ahorita en red pública alrededor de 240, 250 implementaciones de hospitales. Wow. Y nos damos cuenta que los pacientes finalmente no pierden tiempo agendando, no pierden tiempo viajando a tomar un turno, ya no tienen que venir a retirar sus resultados, reciben sus resultados obviamente más a tiempo. Algo que también nos dimos cuenta es que actualmente tenemos como 2,000 analizadores conectados con nuestra plataforma, lo que quiere decir que ya no están transcribiendo resultados, lo que quiere decir que no hay la posibilidad de que cometan errores. Así es. Están validando los resultados, tienen alertas, los críticos, todo lo que tiene nuestra plataforma. Entonces, obviamente eso también, no te puedo decir hemos salvado tantas vidas, pero posiblemente sí hayamos ayudado a salvar vidas. Implementamos, por ejemplo, para hospitales un módulo que va en el quirófano, donde si un crítico se valida, en la pantalla ya te avisa que este paciente está validando un crítico, que antes era llamar, mandar un mensaje, que es mucho más eficiente. Entonces, eso nos genera también esa satisfacción de que sabemos que estamos cambiando vidas, de que sabemos que estamos transformando. Y ese primer caso que me pongo a ver en el tiempo es el que realmente nos hizo darnos cuenta que estábamos para cambiar la salud. Bueno, entonces es importante ver cómo estos casos pues que impactan realmente vemos cómo impactan directamente en las personas, pues nos ayudan a entender cómo se han desarrollado. Y también veo que tu sistema es muy dinámico, ¿no? Se ha ido ajustando a las realidades, etcétera, a todos estos elementos. Pero no todos, o al menos desde mi perspectiva, no todos los laboratorios están en el mismo punto, ¿no? A pesar de que ya estamos en el 2025, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿qué tan preparados están los laboratorios, sobre todo de mediana y de baja complejidad, para esta transformación digital? Yo creo que hay algo importante en cuanto a los laboratorios que puede ser que ya estén preparados, me refiero a nivel presupuestario, por ejemplo, pero todavía falta un cambio en la mentalidad. Entonces, sí nos ha costado un poco todavía introducir la idea de que la tecnología es una inversión y no es un gasto. Entonces ahí ha sido importante el trabajo que nosotros hemos hecho, porque yo creo que algo que es valioso de nuestra empresa y de nuestro producto es que hemos logrado democratizar la tecnología. Y esa palabra me encanta porque uno dice democratizar, ¿por qué hablo de democratizar? Pero antes de que nosotros entremos en el mercado,
un laboratorio que recién abría o un laboratorio que era de mediana o baja complejidad, no podían invertir en un sistema de laboratorio de punta. Entonces, ¿qué tenía que invertir? En servidores, $5,000, en licencias, $5,000 más, conectar los equipos, $5,000, $1,500 por equipo. Prácticamente imposible. Es imposible. Y cuando nosotros entramos en el modelo SaaS, que es como se comercializa nuestra solución de pago mensual, sin servidores, Como sin Netflix. licenciamiento, como Netflix, $50 mensuales, el plan más económico, fue como que revolucionamos el mercado, porque alguien quiere abrir un nuevo laboratorio y decía, ok, quiero arrancar. Pues, Pagar y no es como pagar el internet. no me prácticamente. cuesta, exacto, y no me cuesta $15,000, sino me Claro. cuesta $50 mensuales, y eso me permite irme un poco apalancando, generando más ingresos e ir creciendo de a poco. Y obviamente eso también le permite al laboratorio dar un mejor servicio a sus pacientes, les va a poder fidelizar, van a poder entregar los resultados de una forma que se vea confiable y que sepan que van a regresar. Entonces, ese hecho de haber democratizado la tecnología también nos enseñó que, pese a que a veces cuesta $50 mensuales, me dices que es muy caro $50. No saben lo que valía antes. No sabe lo que valía antes y no sabe que $50 se gasta en una salida a comer, Claro. y que esto es nuestro pago es mensual. Es el mes de uso de nuestro sistema que le va a permitir ingresar pacientes, enviar resultados, Disminuir errores. disminuir errores, Y salvar vidas. agilizar y salvar vidas, como yo decía. Pero todavía dicen es que me parece muy caro, y todavía digo, no sé, no entiendo esa concepción que todavía tenemos en nuestra cabeza de que la tecnología es un gasto y no una inversión. Y obviamente todavía las personas no se dan cuenta que yo pago 50, pero puede ser que por detrás puedo procesar el doble de pruebas y me va a generar 3 veces más de lo que estoy gastando. Operativamente también voy a poder hacer las cosas mucho más rápido, voy a poder fidelizar, como te decía, a mis pacientes. Entonces todavía nos falta cambiar un poco ese chip, pero sí siento que es una muestra clara los más de 900 laboratorios que tenemos en Ecuador, más lo que ya tenemos también en Perú, Venezuela y México, que ya suman más de 1,000. Sabemos que si ya tenemos 900 laboratorios automatizados aquí en Ecuador, quiere decir que 1/3 del mercado completo ya se ha dado cuenta que la tecnología es importante, y eso me parece que es un buen síntoma de que la gente ya está cambiando un poco su chip y dice, ok, no voy a hacer en Word, no voy a hacer en Excel los reportes porque no tengo, no me alcanza el dinero. Entonces eso es lo más importante. Y algo que también nos ha costado mucho es introducir la idea del concepto SaaS, es decir, pago mensual. Y la idea de la nube también, porque obviamente nos hemos topado con gente que me dice es que la nube no es segura. Y nosotros decimos sí y no. Depende de dónde está la nube. Porque nosotros, nuestra nube la tenemos en Amazon AWS, que es certificada ISO 27001, nos permite tener alta disponibilidad, tolerancia a fallos, replicación de base de datos y todo lo demás, cumplir con la normativa de protección. O sea, se necesita dar toda esa información en realidad a la persona que no conoce, ¿no? Y dicen, no, yo prefiero tener mi información en mi servidor. Le digo, ¿verdad? Está su servidor y es CPU. Debajo del baño. Debajo de de las gradas del baño. Se le lleva en ese CPU, está sacando respaldo. Ahí se le va todo. Se le quemó ese disco duro, tiene respaldo. Dice, no, se me quema todo y pierdo todo. Entonces, obviamente, esa concepción también nos ha costado de que confíen en la nube, porque ha habido mucha información también que dice, no, la nube no es segura, y eso también ha sido un trabajo de años de ir un poco difundiendo las ventajas de la nube, el tema de seguridad, la alineación con protección de datos. Es como un poco, perdón, solo la analogía es un poco como lo de las vacunas, ¿no? La gente, exacto, bastó con que una persona haya un estudio de hecho y la gente empezó a dudar de las vacunas. Y pues lo mismo como tú dices pasa en lo que es seguridad informática. Recién vi en las noticias que decían que se había filtrado 15,000 millones de usuarios y contraseñas de todos nosotros en algunos. Entonces, claro, eso como que pone nerviosas a las personas. ¿Cómo ahora, entonces, tomando esto en cuenta, mirando hacia adelante, cuáles serán o cuál crees que tú serán primero desafíos en la parte de tecnología en el Ecuador y las tendencias que ustedes como emprendedores e innovadores en la salud digital del Ecuador ven al futuro? Temas, solo por decir, inteligencia artificial, el tema justo de interoperabilidad. ¿Qué más viene en los próximos 5 o 10 años? Yo creo que aquí lo que se nos viene a nivel de, por ejemplo, laboratorio clínico, el uso de la inteligencia artificial va a potenciar mucho el día a día. Obviamente todavía nosotros, por ejemplo, nos encontramos buscando dónde va a causar más impacto, dónde va a ser más útil. Ya vemos que hay soluciones, por ejemplo, que tú le subes el resultado del laboratorio y te saca un tablero donde te dice tus potenciales
problemas que puedes tener a nivel de salud, pero obviamente sigue siendo una herramienta para el diagnóstico médico. El análisis de datos también va a ser muy importante. Dicen ahora que los datos es el nuevo petróleo y obviamente la capacidad de la inteligencia artificial y de los modelos estadísticos de analizar data en gran volumen va a permitir también tener información un poco más a la mano. ¿Ustedes ya están trabajando en esto? Tenemos ahorita algunas líneas de análisis y de trabajo que estamos haciendo en la empresa, como que unas verticales Es su plan estratégico. de Research and Development. 2030. Exacto. Por ejemplo, estamos trabajando nosotros, tenemos un proyecto que estamos bastante avanzados de trabajar con el Alexa, con comandos de voz, por ejemplo, para ya poder hacer una pregunta. Alexa, ¿cuántas órdenes tengo pendientes? O Alexa, ¿es la orden que le falta? O que me notifique, llegó un paciente de emergencia. Interesante. Asistentes de voz, por ejemplo, primero. Porque las personas están ocupadas con guantes, manejando cosas. Exacto, y pues, necesitan... con comandos de voz podrían ayudar incluso en la validación o elementos que le lean los resultados. Me parece súper innovador. Segundo plan que tenemos es un plan de realidad aumentada. De hecho, tenemos unas gafas de Meta que el otro día compramos. Ray-Ban. Entiendo que van a salir unas Ray-Ban. Entonces, de hecho, tenemos diseñado el otro día en una feria, justo ya lo mostramos, con las gafas que tú llevas puestos de realidad aumentada, es decir, las que tú también puedes ver tu entorno, es decir, puedes ir caminando en el laboratorio y te encuentras un tubo de ensayo, la cámara de lente te lee el código de barras y te dice paciente Juan Pérez, exámenes pendientes, TARS. Una consulta ahí, solo te interrumpo un ratito para que nos indiques, en este tema de uso de tecnología anclada a la salud, ¿existe normativa nacional o internacional sobre requisitos que deben tener estas tecnologías, además del uso recreativo que hace el resto de personas? Todavía no. Aquí en Ecuador recién estamos empezando con algo que era básico, que ya debíamos haber empezado hace algunos años, que es la Ley de Protección de Datos, donde te dice ya, ahora sí ya tenemos obviamente definido una ley, ya tenemos una superintendencia de protección de datos que me parece que era oportuno tener. Y obviamente ya nosotros hemos ido trabajando también en todo lo que te implica la Ley de Protección de Datos, los acuerdos con los clientes, los acuerdos con los pacientes y darles herramientas también. Hasta ahí hemos llegado aquí en Ecuador en un tema normativo. A nivel mundial ya hay mucho más normativa. En Estados Unidos ya tienen todo lo que es HIPAA, por ejemplo. En Unión Europea tienen también la Ley de Protección de Datos, que bueno, lo que se adopta en Ecuador es muy similar a lo que tienen ellos. Creo que estamos dando pasitos... lentos, pero seguros. Pero por lo menos ya se ve que estamos trabajando en eso. Como decía, por ejemplo, el tema de interoperabilidad, ya veo que están trabajando también, que me parece súper chévere. Aquí en Ecuador lo que tenemos es actualmente Ley de Protección de Datos. Y eso ya te obliga también a que no solo nosotros como los custodios de la información de los pacientes de nuestros clientes, que son los laboratorios, así como los laboratorios, tengan un poco de conciencia de que la data que están manejando es data crítica, ¿no? Y sobre todo en el ambiente que nosotros manejamos, que es datos de salud, esa data está categorizada como criticidad alta. Y obviamente son algo que se llama datos sensibles, que requiere un tratamiento especial, y eso nos venía ya trabajando desde hace un año en la empresa para tener todo de acuerdo a lo que la ley pide. ¿Piensan certificarse ustedes como compañía en 27001? Sí. De hecho, ya estamos ahorita justamente iniciando el proceso de certificación. Nuestro objetivo es que para principios del próximo año estemos ya certificados ISO 27001, que ha sido súper importante. Sabemos que donde está nuestra plataforma Amazon ya tiene certificación ISO 27001, pero las prácticas son locales a nuestra plataforma. Y obviamente hemos considerado eso como estratégico. Se planificó para la estrategia de este año, se arrancó ya en este año en todo el levantamiento de procesos y demás. Posiblemente estemos certificados para principios del siguiente año ya. Genial, totalmente genial todo lo que vemos. Esto es una visión del futuro. Me parece que ustedes están con un foco súper grande. En realidad me emociona mucho escuchar todo lo que se viene. Ahora me gustaría pasar a un tema más personal. De todo lo que nos has comentado, quisiera que tal vez ahí, digamos, busques en tu corazón de todo lo que has hecho, ¿qué es lo que más satisfacción personal te ha dado en este camino desde colaborador hasta emprendedor y hoy por hoy pues líder en el camino de la digitalización en salud? Yo creo que va muy atado de lo que te comentaba antes. Yo creo que lo que más satisfacción nos ha causado es darnos cuenta que estamos ayudando a transformar la salud en el país, que estamos cambiando vidas y que estamos ayudando a que los pacientes puedan ser atendidos de forma más eficiente, que puedan tener resultados que sean confiables, que no tengan errores, que puedan ser atendidos a tiempo, que estamos dando herramientas a los médicos para que puedan diagnosticar de mejor manera.
Eso creo que es lo que más nos ha llenado de satisfacción, de saber que estamos apoyando al ecosistema de salud, estamos ayudando a mejorar la salud y que estamos impactando vidas. Que en realidad es un propósito muy grande, ¿no? Dentro de este propósito que tú sientes, tal vez alguna vez has tenido la duda, yo veo que todos somos muy pro tecnología, yo también comparto mucho la tecnología, pero ¿alguna vez has tenido esta sensación de que la tecnología deshumaniza la atención en salud? Eh, sí puede ser, todo depende cómo tú equilibres la balanza de la tecnología y el humano. Tú sabes que la tecnología nunca le va a reemplazar al humano y eso es lo que también a veces hay ese mito, ¿no? De que la tecnología te va a reemplazar. Se ve cosas en Japón increíbles, ¿no? Gente que se casa con softwares, con dibujos, Todo. se casa con cualquier cosa. Entonces sí, da un poco de miedo, Da ¿no? un poco de... Y en verdad es ese concepto de que la tecnología finalmente tiene que ser parte de tu día a día y tienes que convivir con ella y finalmente tienes que explotarla y apoyarte en ella para lo que vas a hacer. Y finalmente las personas no van a ser reemplazadas las personas por la tecnología, o quizás van a ser reemplazadas las personas que no sepan utilizar o aprovechar la tecnología y eso creo que sí es una realidad. Esas personas que no tienen esa conexión tecnológica o que no se adaptan a las nuevas tecnologías o a la inteligencia artificial o a todo lo que se viene, posiblemente ellas sí vayan a ser reemplazadas por la tecnología, pero las personas que sepan utilizar y aprovechar y explotar la tecnología tienen todavía un camino largo por delante y creo que finalmente no va a deshumanizar, yo creo que nos va a ayudar a mejorar. Yo creo que muchas de las cosas que actualmente no se sabe todavía cómo resolver van a poder ser resueltas en los próximos años como con los modelos de inteligencia artificial y demás. Yo creo que nos va a ayudar en vez de perjudicar. Deberíamos, ojalá podamos reunirnos en 5 años y decir que eso sí sucedió. Y ahora, como un mensaje para todos los Andrés Fusó que ahorita están empezando como digitadores o tal vez responsables en muchas empresas, no solamente en salud, etcétera. Si pudieras volver tú a tu primer día en Frisonex cuando empezaste como colaborador, con todo lo que ya has vivido, ¿qué volverías a hacer igual? ¿Qué volverías a hacer diferente? ¿Y qué mensaje les das a esas personas que hoy por hoy están ahí en ese momento? Yo creo que algo súper importante que volvería a hacer es que desde el primer día que uno entra a trabajar en una empresa, el compromiso y ponerse la camiseta es súper importante. Y eso creo que lo volvería a hacer porque yo sé que cuando entré a trabajar me puse la camiseta y dije, ok, hay que hacer esto, y logramos muchos avances, hicimos muchas cosas chéveres. Eso y la transparencia, yo creo que son dos valores súper importantes que debes no llevarlos solo en tu día a día, sino llevarlos ya también Los viviste en la tu empresa trabajo. también. Yo siento que los viví mucho, yo agradezco mucho la confianza que me dieron en esa época porque yo salí de la universidad y contrataron a alguien para hacerse cargo Nuevito. de todo, nuevito, sin mucha experiencia, pero creo que tuve recibí mucha confianza de los señores Frisón en esa época, que yo les agradezco muchísimo todo el apoyo que me dieron. Y eso es algo que yo lo repetiría una y mil veces, el compromiso de ponerse la camiseta y en demostrar que si te escogieron fue por algo y que esa fue una decisión acertada. Eso me parece lo más importante. ¿Qué cambiaría? Yo creo que cuando tú entras, también quieres demostrar que puedes hacer todo y que no necesitas ayuda. El toro negro. Creo que me mantuve así por 5 años hasta que dije necesito un asistente, pero obviamente eso implica un sacrificio también. Un sacrificio de dejar tu vida personal de lado, dejar todo tu cuidado de ti mismo, por decir, no, yo puedo hacer todo y no necesito ayuda. Quizá eso cambiaría. Creo que me demoré en decir, ok, Sin darte queremos cuenta que del esto equilibrio. funcione, hay que equilibrar y necesitamos más personal. Ahora vives una vida más equilibrada, dirías tú. Sí, yo creería que sí. Porque a veces hay mensajes a las 2 de la mañana que vemos La vida del emprendedor es difícil. Yo creo que los 5 primeros años de nuestra empresa, de Siragasoft, no tenía ese equilibrio porque básicamente éramos 4 personas trabajando, a todo. dándole a todo, dándole el desarrollo. La parte de las interfaces de los equipos también implica desarrollo, que es a cargo mío, que me ha tomado mucho tiempo en hacerlo. Tenemos más de 300 modelos diferentes de analizadores de conectados en nuestra plataforma. Y eso obviamente no me permitía tener un equilibrio. Conforme la empresa fue creciendo y fuimos ganando más clientes, también hemos podido crecer en colaboradores.
Actualmente en la empresa trabajamos 21 personas y eso también me llena de mucho orgullo. ¿Cuántos años tiene ya? La empresa tiene ya 9 años. Wow. Sí, exactamente. Entonces, obviamente, al principio no había ese equilibrio tampoco como emprendedor porque tienes que sacarte el aire para tener, pero ya que la empresa fue creciendo, ya pudimos tener más clientes, obviamente pudimos contratar más personas. Yo era el único soporte, entonces obviamente yo tenía llamadas en la madrugada, en la mañana, pasaba en el teléfono, contestaba. Bueno, hasta ahora yo te veo en los chats que contestas, Todavía, siempre ya estás súper todavía. pendiente. Y estamos tratando ahorita de liberarnos porque finalmente hay dos cosas. Los clientes se acostumbraron a que obviamente yo les responda y era fácil para Que sea Andrés Fusó el que que sea le Andrés responda. Fusó el que le responda. Y para mí era fácil cuando teníamos 50 Claro. laboratorios. Pero ahora que tenemos más de 1000, a veces obviamente no puedo, ¿no? Y sí nos ha costado, por ejemplo, actualmente en soporte ya trabajan 5 chicos, perdón, conmigo somos 6, atendiendo las solicitudes. Tenemos un sistema de tickets donde recibimos las atenciones de los clientes, pero todavía hay los clientes que dicen, no, yo quiero hablar con Andrés. Que Andrés me respondía. Y sí nos ha costado, ¿no? Porque finalmente tú tienes que ponerte en el punto de o sigo atendiendo a los clientes o ya me dedico a la parte estratégica de la empresa, que es ver hacia dónde vamos, qué queremos, los nuevos mercados, las nuevas funcionalidades y ya dejar que el equipo tuyo empiece a responder, ¿no? Entonces, ha sido difícil. Parece que ahora ya hemos alcanzado equilibrio a partir de este año. Ya estamos con los clientes que están acostumbrados un poco como a generar el ticket. Todavía tenemos las quejas que me dicen, no, es que usted, Andrés, usted me respondía en 5 minutos. Es verdad, pero era cuando éramos 50, éramos 100, pero ahora es totalmente inmanejable. Entonces, justamente por eso implementamos soluciones tecnológicas y demás. Una ahí en esto que se me vino un poco a la idea y les invito a todos los que nos están escuchando. Estoy viendo una serie, todavía no termino, que se llama Silicon Valley y que justamente habla sobre todo esto. Es súper divertida. Pero quería preguntar, ¿tú crees que en algún momento la tendencia será tener un Andrés Fusó IA con la voz tuya que pueda dar soporte técnico? Totalmente. De hecho, ahorita con la herramienta que estamos usando para soporte, estamos probando ya un chatbot con IA, donde le hemos subido la base de conocimiento de las preguntas más frecuentes que nos hacen nuestros clientes, cómo cambio un rango de referencia, cómo agrego una firma, cómo cambio un membrete. Le dijimos, toma chatbot, aquí está. Pero por el momento es texto, digamos. De momento es texto. De momento es texto. No sabemos si después podrá ser voz, nos encantaría, pero sí es algo importante que ya los clientes vayan autosoportándose o conociendo el sistema. Y estuvo bastante chévere hacer la base de conocimiento, hacer los artículos, y ya que estaba todo estructurado, dijimos, toma, chavo, aprende. Y ahora tú le haces una pregunta, todavía no lo liberamos en producción. Estás todavía en esa Está línea. en un beta, estamos afinando las respuestas, tú puedes decirle cómo quieres que se comporte, si es más amigable, ahí tienes que decirle más Andrés, menos de esto. Pero vemos que aprendió. Tú le preguntas, ¿cómo cambio el rango de referencia de unas pruebas? Y te dice, tienes que hacer esto. Y te recomiendo ver este video. Entonces ya tenemos las soluciones de la mano. Posiblemente ya en un poco tiempo ya podamos darle no solo texto, sino voz, vida. Vemos que ya hay ahora los asistentes que te pueden ayudar de esa forma. Creo que es algo que se viene muy cerca. Ya lo probamos de primera mano, está funcionando súper bien. Y obviamente eso también nos va a permitir aliviar un poco la carga de soporte que actualmente es de primer nivel, ¿no? Cosas que pueden los clientes mismos hacerlo y que sí nos ha costado también mucho decirles, ¿sabe qué? Puede hacerlo usted mismo, ya no lo vamos a darle haciendo usted. Entonces me dicen, no, pues que ustedes me ayudan. Usted me da instalando la impresora, ni siquiera el sistema, usted me da instalando la impresora, usted me da haciendo otras cosas. Lo hacíamos al principio, obviamente, pero ahora se nos va un poco las manos. Sí nos ha costado, pero creo que ahora sí estamos logrando ya un equilibrio donde el equipo nuestro de soporte se encarga del soporte a clientes, el equipo de desarrollo tiene su hoja de ruta de las nuevas funcionalidades que tiene que resolver. Que están algunas, veo, ¿no? Están en... Nuestra hoja de ruta de Orión tiene por lo menos 1 año y medio más de desarrollo de funcionalidades de lo que ahorita tenemos levantado. Tenemos CRM que queremos de mano y estamos implementando módulo de QC, módulo de autovalidación. Entonces tenemos muchas cosas que ya se vienen adelante y ya el equipo de desarrollo está trabajando en eso. Ya nos alineamos mucho en lo que van pidiendo los clientes, vamos levantando, vamos priorizando y van desarrollando, van liberando. Y ya los socios fundadores nos estamos encargando ya de la parte más estratégica, nuevos mercados, de saber hacia dónde van las tendencias. Y eso ha sido súper importante. Ahora pienso que este año he logrado ya un equilibrio.
ya tengo vida familiar, nació mi nena el año anterior. Ay, felicidades. Es También una ha sido algo parte. que te cambia Primera la vida, hija. primera hija. Ah, es hermoso. Entonces, eso también te obliga a repensar de que, ok, A replantearte. no puedo pasar todo el día trabajando. Claro. Ya tenemos nuestro plan de delegación, ya traemos coordinaciones. Entonces, eso también es súper importante. Es como los jueguitos que tú vas jugando, que vas ganando, vas creciendo, vas aumentando uno, vas comprando uno, otro. Bueno, a mí me da mucha alegría escuchar todo esto porque obviamente nosotros como Medilabor y Frisones, que somos aliados estratégicos suyos, pues lo que se viene, ya saben, todos los que nos escuchan, se vienen muchas cosas buenas para los sistemas informáticos. Y bueno, para ir un poquito ya cerrando, la última pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuál es tu sueño ahora? Tu sueño profesional, sobre todo si nos quieres compartir tu personal, pues sería súper lindo. ¿Y qué te gustaría a ti dejar como legado? Ahora que entiendo que justamente tú dices, ya estoy delegando, tal vez también ya estoy pasando la posta a los nuevos programadores, a los nuevos desarrolladores. ¿Cuál es tu legado que quieres dejar en los próximos años con este gran emprendimiento de Sideralsoft? Yo creo que algo importante para mí es trascender. Y trascender quiere decir que quieres lograr un cambio, quieres que la gente te recuerde. Yo sí tengo un sueño que es ser un referente en lo que se refiere a transformación digital de la salud, especialmente el laboratorio clínico, que es el área en la que me he involucrado tanto y que estoy tan inmerso. Creo que podemos hacer cosas grandes y sí me gustaría estar muy, muy de la mano de que saber que de aquí en 10 años todo el sistema de salud del país está automatizado, está funcionando con historia clínica única, está interoperando, que el paciente ya tiene todo a la mano, que todo está funcionando de forma adecuada y saber que fui parte de esa iniciativa, que pudimos cooperar, no sé desde qué punto, desde el académico, desde sugerencias, de lo que sea, pero saber que estuvimos involucrados en eso creo que es algo de lo que apunto mucho. ¿Sector público lo harías? Si te ofrecen un cargo de alto nivel que permite implementar la transformación. Yo sé que como empresa pública podemos aportar mucho, podemos hacer mucho, pero si tú me preguntas ahora, no. Ser subsecretario de Transformación Digital. Podemos apoyar mucho desde la empresa Esa privada. pero no es algo en lo Sí, es complejo. El sector público es complejo. Andrés, muchísimas gracias. Ha sido una conversación súper valiosa, súper enriquecedora. Yo pienso que todos los que hemos escuchado, todo lo que nos has dicho, nos inspira, nos está llevando a nuevos momentos. Para mí, personalmente, me emociona mucho escuchar todo lo que ustedes desde Sideralsoft están innovando. Quisiera darte unos cuantos minutos para que te dirijas y des el mensaje final a todos los que nos están escuchando y viendo. Chévere, bueno, les invitamos a estar atentos a esta gran iniciativa que me parece del podcast, que me parece chéverísima. Realmente estaba escuchando el capítulo 1 y me pareció genial. Les invitamos a que sigan viendo los capítulos, que sigan absorbiendo la información. Sé que van a tener invitados súper chéveres, que van a tener gran información, experiencia, que también es algo súper importante que uno puede obtener de escuchar estos podcasts y que sigan conectados. Te deseamos muchísimos éxitos, Andrés, con todo lo que estamos, esperamos muchas sorpresas, vemos que estamos con por todo lo alto y pues estaremos súper pendientes de tus emprendimientos. A toda nuestra querida comunidad, yo les agradezco muchísimo por haber estado y escuchado este episodio. Espero que les haya dejado ideas valiosas y nos seguiremos viendo en los nuevos episodios. Muchas gracias, Andrés, una vez más, y nos vemos. Gracias.